La mansión de mármol blanco se alzaba imponente contra el cielo gris del otoño, sus jardines perfectamente cuidados, contrastando con la melancolía que parecía impregnar cada habitación lujosa. Ricardo Méndez, a los 42 años, había construido un imperio financiero que lo colocaba entre los hombres más ricos del país, pero toda su fortuna no podía comprar lo único que verdaderamente deseaba: escuchar la voz de su hijo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Gabriel, de 8 años, era un niño de ojos grandes y expresivos, cabello castaño siempre peinado con esmero y ropa que costaba más de lo que muchos ganaban en un mes. Desde su nacimiento, nunca había pronunciado una sola palabra. Médicos renombrados, neurólogos de fama internacional, terapeutas especializados, todos habían pasado por los pasillos de la mansión, dejando tras de sí informes inconclusos y cuentas astronómicas. Es como si estuviera atrapado en su propio mundo, suspiraba Ricardo a su secretaria particular, observando a su hijo a través de la ventana del despacho. Gabriel caminaba solo por el jardín, sus pequeñas manos tocando delicadamente los pétalos de las rosas que Elena, su difunta esposa, tanto había amado. Elena había partido 3 años antes, víctima de un cáncer fulminante que ni todos los recursos financieros del mundo pudieron vencer. Era ella quien cantaba para Gabriel durante las noches, quien susurraba melodías antiguas mientras mecía al niño en sus brazos. Después de su muerte, el silencio de Gabriel se intensificó, como si las palabras que nunca vinieron hubieran sido enterradas junto con ella. La casa, a pesar de toda su grandiosidad, resonaba con un vacío ensordecedor. Los empleados caminaban de puntillas, susurrándose instrucciones unos a otros, como si el propio aire fuera frágil. Gabriel asistía a la mejor escuela privada de la ciudad, donde profesores especializados intentaban incansablemente despertar alguna reacción verbal. Pero el niño solo observaba el mundo a su alrededor con sus ojos profundos e inquietos. Fue en una mañana lluviosa de mayo que María Esperanza González apareció en la vida de la familia Méndez. A los 35 años, cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a 3 hijos en un barrio periférico de la ciudad. Sus manos callosas contaban historias de limpieza doméstica, cuidado de ancianos y noches mal dormidas cosiendo ropa para complementar los ingresos familiares. «Necesito a alguien temporalmente», explicó Ricardo a María, sus ojos cansados revelando el peso de años de frustración. La niñera habitual de Gabriel está de baja médica, son solo 2 semanas, pero él requiere cuidados especiales. María asintió, observando discretamente el ambiente opulento que la rodeaba. Cuadros valiosos decoraban las paredes, muebles de madera noble relucían bajo la luz de lámparas de cristal, y el silencio de la casa contrastaba drásticamente con el bullicio constante de su propia residencia, donde 3 niños corrían, gritaban y llenaban cada rincón de vida y alegría. «Él no habla», continuó Ricardo, su voz bajando como si confesara un secreto doloroso. «Nunca ha hablado. Los médicos dicen que no hay nada físicamente mal, pero...» Gesticuló vagamente, incapaz de completar la frase. Cuando María fue presentada a Gabriel, lo encontró sentado en la esquina de su lujoso cuarto, rodeado de juguetes caros que permanecían sin tocar. El niño levantó los ojos hacia ella, ojos que parecían cargar una tristeza muy superior a sus 8 años, y María sintió algo apretarse en su pecho. Reconocía esa mirada. Era la misma que veía en los espejos rotos de su propio barrio, en los rostros de niños que crecían demasiado rápido, que aprendían temprano sobre soledad y pérdida.
Hola, Gabriel, dijo ella, agachándose para quedar a la altura del niño. Mi nombre es María y voy a quedarme contigo por un tiempo. Gabriel inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola con curiosidad. Había algo diferente en esta mujer. Su ropa sencilla, su olor a jabón casero, la manera como sus manos se movían sin prisa, sin la urgencia constante de los otros adultos que pasaban por su vida. Los primeros días estuvieron marcados por una danza silenciosa de observación mutua. María notó cómo Gabriel se aislaba durante las comidas suntuosas servidas en la mesa de caoba, cómo prefería sentarse en el jardín en lugar de jugar en su cuarto lleno de tecnología, cómo sus ojos se fijaban en las fotografías de una mujer hermosa de sonrisa dulce. Elena, concluyó ella, la madre que el niño había perdido. ¿Siempre fue así?, preguntó María cierta tarde a Rosa, la gobernanta que trabajaba en la casa desde hacía más de 20 años. Después de que murió la señora Elena, empeoró, respondió Rosa, secándose los ojos con el delantal. Ella le cantaba todas las noches. Tenía una voz, ¡ay, qué voz!, dulce como la miel. Gabriel solía quedarse dormido escuchándola. Después de que se fue, Rosa sacudió la cabeza. Es como si una parte de él se hubiera ido también. Esa noche, María observó a Gabriel jugando solo en el jardín a través de la ventana de la cocina. La luna llena iluminaba su pequeña figura, que parecía aún más pequeña en medio de la vastedad del espacio. Algo dentro de ella se movió. Un recuerdo. Una melodía que su propia madre había cantado años antes, cuando María era solo una niña asustada en noches de tormenta. Sin pensar mucho, María comenzó a tararear bajito mientras preparaba un aperitivo para Gabriel. La melodía fluía naturalmente, palabras en español mezclándose con portugués, una canción de cuna que había atravesado generaciones en su familia. Duerme, mi niño, que la luna te cuidará, las estrellas son diamantes que mamá te dará. En el jardín de los sueños, flores van a brotar, y el amor de una madre nunca se irá. Lo que María no percibió fue que Gabriel había dejado de jugar. Lentamente, casi como en trance, el niño se acercó a la ventana de la cocina, sus pequeños pies descalzos haciendo el menor ruido posible sobre el piso frío. Sus ojos se agrandaron cuando reconoció la melodía. No las palabras en español, sino el ritmo, la cadencia, la emoción que fluía a través de la voz de María. Era la misma canción que cantaba Elena. Elena había aprendido la melodía de su propia madre, quien a su vez la había escuchado de una empleada doméstica décadas antes, una mujer humilde que había traído consigo las tradiciones de su tierra natal. La música había viajado a través de clases sociales, había cruzado barreras económicas, pasado de corazón en corazón como un mensaje de amor universal. Cuando María se volteó y vio a Gabriel parado en la ventana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dejó de cantar abruptamente. «Disculpe», murmuró, «no quería...» «Mi mamá», susurró Gabriel, sus primeras palabras rompiendo el silencio como cristal, haciéndose pedazos. Mi mamá cantaba eso. El aperitivo que María preparaba cayó de sus manos, el plato rompiéndose en el piso de mármol. Ella miró fijamente a Gabriel, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Tú hablaste», balbuceó, acercándose despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el encanto. «Ella cantaba todas las noches», continuó Gabriel, su voz pequeña pero clara, cargada de un dolor que ningún niño debería conocer. «Después de que murió, dejé de escuchar música. Papá dice que no hay música en la casa porque me pone triste, pero yo quería recordar su voz». María se arrodilló en el piso, pedazos de porcelana alrededor, y extendió los brazos. Gabriel corrió hacia ellos y por primera vez en 3 años lloró verdaderamente.
no lágrimas silenciosas de una tristeza contenida, sino sollozos profundos de un niño que finalmente había encontrado una forma de expresar su dolor. Ella decía que aunque no estuviera aquí, la música guardaría todo su amor por mí, sollozó Gabriel contra el hombro de María. Pero cuando murió, la música murió también. «No, mijo», susurró María, usando el cariño que reservaba para sus propios hijos. «La música nunca muere, solo espera el momento correcto para volver». El ruido del plato roto había alertado a toda la casa. Rosa llegó corriendo, seguida por Ricardo, que bajaba las escaleras de 3 en 3. Cuando vieron a Gabriel hablando, realmente hablando, formando frases completas, se quedaron como estatuas. «¿Gabriel?», llamó Ricardo, su voz temblorosa. «¿Hijo?». Gabriel levantó los ojos, aún acurrucado en los brazos de María, y miró directamente a su padre. «Papá, ¿te acuerdas de la música que cantaba mamá?». Ricardo cayó de rodillas allí mismo en el pasillo de mármol, sus lágrimas cayendo sobre el piso que había costado una fortuna, pero que en ese momento no valía nada comparado con el sonido de la voz de su hijo. «Me acuerdo, sí», logró decir. «Ella cantaba todas las noches». «María sabe la música de mamá», dijo Gabriel, mirando a la niñera con una gratitud que partía el corazón. «Ella hizo que mamá volviera». En los días que siguieron, la casa pasó por una transformación extraordinaria. Gabriel no solo habló, sino que parloteó, haciendo preguntas sobre todo, contando historias que había guardado por años, expresando pensamientos y sentimientos que habían estado presos en su mente como pájaros en jaulas. «Siempre escuché todo», explicó a su padre durante una cena. «Escuché a los médicos decir que tenía problemas. Te escuché llorar en tu cuarto. Escuché a Rosa contarles a las otras empleadas que te estabas enfermando de preocupación. Yo quería hablar, papá, pero era como si las palabras estuvieran atrapadas detrás de una puerta muy pesada». Ricardo escuchó cada palabra con una mezcla de fascinación y arrepentimiento. ¿Cómo había subestimado a su propio hijo? ¿Cómo no se había dado cuenta de que la ausencia de palabras no significaba ausencia de comprensión? «¿Y qué abrió esa puerta?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. «La música de mamá», respondió Gabriel simplemente. «Cuando María cantó, fue como si mamá estuviera diciendo que estaba bien que volviera a hablar, que ella no se enojaría si yo era feliz sin ella». María, que había sido invitada a cenar en el comedor formal, algo inédito en la jerarquía rígida de la casa, observaba la interacción entre padre e hijo con ojos llorosos. En su propia casa, sus hijos hablaban tanto que a veces rogaba por unos minutos de silencio. Nunca había imaginado que el sonido de un niño hablando pudiera ser tan precioso. «María», dijo Ricardo volviéndose hacia ella, «yo no sé cómo agradecerte». «No necesita agradecerme, señor Ricardo», respondió ella. Gabriel siempre tuvo las palabras dentro de él, solo necesitaban el momento correcto para salir. Pero Ricardo sabía que había algo más que eso. Había algo en la presencia de María, en su simplicidad genuina, en su amor maternal instintivo, que había tocado algo profundo en Gabriel. Todas las terapias costosas, todos los especialistas renombrados, habían fallado en hacer lo que una mujer humilde logró con una simple canción de cuna. «¿Tienes hijos?», preguntó Ricardo. «3», respondió María con orgullo. «Carlos tiene 12, Ana tiene 9 y Luis tiene 6. Están con la vecina mientras estoy aquí». Gabriel, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante. «¿Ellos hablan mucho?». María rió. Una risa genuina y cálida que resonó por el comedor formal como música. «¡Ay! Hablan demasiado. A veces no puedo ni pensar con tanto ruido». «Me gustaría conocerlos», dijo Gabriel tímidamente. «Nunca he tenido amigos de mi edad». Ricardo sintió una punzada en el pecho. En su determinación de darle a su hijo todo lo que el dinero podía comprar, había privado a Gabriel de lo más simple y valioso.
la compañía de otros niños, el caos alegre de una infancia normal. Tal vez podríamos organizar algo, murmuró Ricardo, la idea aún tomando forma en su mente. Cuando las 2 semanas de trabajo temporal de María llegaron a su fin, Gabriel entró en pánico. La niñera habitual había regresado, una mujer eficiente pero distante que trataba el cuidado del niño como una serie de tareas por cumplir. ¿Se va a ir?, preguntó Gabriel a su padre, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿María se va a ir y voy a dejar de hablar otra vez? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. No había considerado el impacto que la partida de María tendría en el progreso extraordinario de Gabriel. No, hijo, dijo él, tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. María no se va a ir. Esa tarde, Ricardo llamó a María para una conversación privada en su despacho. «Quiero ofrecerte un trabajo permanente», dijo él sin rodeos. «Como gobernanta de la casa y cuidadora especial de Gabriel. El salario sería suficiente para que traigas a tus hijos a vivir aquí con nosotros». María se quedó boquiabierta. «Señor Ricardo, yo no puedo aceptar eso». ¿Por qué no? Porque... Ella luchó por encontrar palabras. Esta es su casa, su vida. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Tal vez sea exactamente por eso que necesitan estar aquí, dijo Ricardo gentilmente. Gabriel te necesitó, María. Y yo... Creo que yo también te necesito. Esta casa ha sido un museo, un lugar donde guardamos nuestras tristezas y nuestros recuerdos. Ustedes pueden traer vida de vuelta aquí. María pensó en sus hijos, en la escuela pública que apenas tenía libros suficientes, en el apartamento pequeño donde dormían 3 en un cuarto, en las cuentas que siempre llegaban antes del salario. ¿Y Gabriel?, preguntó. ¿Cómo se sentiría compartiendo la atención con otros niños? Creo que es exactamente lo que él necesita, respondió Ricardo. Ha pasado toda su vida siendo tratado como algo frágil y especial. Tal vez sea hora de que descubra lo que es ser solo un niño normal. La transición no fue fácil. Cuando Carlos, Ana y Luis llegaron con sus pocas pertenencias en bolsas de plástico, la diferencia entre los 2 mundos nunca pareció tan gritante. Observaron con ojos desorbitados los cuartos más grandes que sus casas enteras, los juguetes que costaban más de lo que sus padres ganaban en meses, el jardín que parecía un parque privado. Gabriel, por su parte, quedó fascinado con el caos organizado que los hermanos trajeron. Carlos le enseñaba sobre fútbol, un deporte que Gabriel solo conocía por televisión. Ana le mostraba cómo hacer pulseras con hilos de colores, un arte que nunca había visto en las clases privadas de pintura. Luis, a pesar de ser 2 años menor, tenía una energía contagiosa que hacía reír a Gabriel de una forma que había olvidado que era posible. «Ellos no tienen miedo de hablar conmigo», observó Gabriel a María cierta tarde, después de pasar horas jugando en el jardín con sus nuevos hermanos adoptivos. «¿Por qué tendrían miedo?», preguntó ella. «Porque soy diferente, porque no hablaba, porque soy rico». María dejó de doblar la ropa y miró directamente a Gabriel. «Mijo, tú no eres diferente. Eres especial, sí, pero todos nosotros somos especiales de alguna forma. Carlos es especial porque puede hacer reír a cualquiera. Ana es especial porque ve belleza en todo. Luis es especial porque tiene un corazón del tamaño del mundo. Y tú eres especial porque tienes una sensibilidad que pocos tienen. Eso no te hace diferente, te hace ser exactamente quien debes ser». Conforme pasaron los meses, la casa se transformó completamente. Pasillos que antes resonaban silencio, ahora vibraban con risas y conversaciones. El jardín, antes un escenario perfecto pero intocado, se convirtió en una cancha de fútbol improvisada. Un escenario para juegos de escondite. Un lugar donde 4 niños construían fuertes y contaban historias. Ricardo descubrió placeres simples que había olvidado que existían.
Las cenas familiares se convirtieron en eventos caóticos donde todos hablaban al mismo tiempo, donde Luis derramaba jugo en el mantel de lino italiano y Carlos contaba chistes que hacían reír a Gabriel hasta ponerse rojo. ¿Te arrepientes?, preguntó María cierta noche, después de que los niños se habían ido a dormir y encontró a Ricardo en el jardín contemplando las estrellas. ¿De qué? De haber cambiado tu vida tan drásticamente, de haber traído nuestro desorden a tu casa perfecta. Ricardo rió, un sonido que María no había escuchado en meses. María, esta nunca fue una casa perfecta, era hermosa, organizada, cara, pero no era un hogar. Ahora sí lo es. Se detuvo por un momento, observando una ventana del segundo piso donde los 4 niños supuestamente estaban durmiendo, pero de donde aún se escuchaban susurros y risitas ahogadas. Gabriel me dijo ayer que ya no recuerda cómo era cuando no hablaba. Para él, el silencio parece una pesadilla distante. Y yo ya no recuerdo cómo era vivir sin escuchar su voz todos los días. ¿Y Elena?, preguntó María gentilmente. ¿Aún la extrañas? Todos los días, respondió Ricardo honestamente, pero no con ese dolor que me consumía. Ahora la extraño, como se extraña el sol cuando está nublado. Sabes que aún está ahí, solo temporalmente escondido, y creo que ella estaría feliz de ver a Gabriel así, de ver nuestra casa llena de vida y amor. 2 años después, la vida de la familia Méndez González, como Gabriel había insistido que los llamaran, se había establecido en una rutina que mezclaba lo mejor de ambos mundos. Los niños estudiaban en la mejor escuela privada de la ciudad, pero todos los fines de semana visitaban el barrio donde María había crecido, jugando fútbol en las calles de tierra y aprendiendo que la felicidad no se compraba con dinero. Gabriel descubrió un talento natural para la música, inspirado por las canciones que María continuaba cantando todas las noches. Aprendió piano, guitarra y descubrió que tenía una voz dulce como la de su madre. En las presentaciones de la escuela, toda la familia iba a verlo. Ricardo en primera fila, María con lágrimas de orgullo en los ojos, y Carlos, Ana y Luis vitoreando como si Gabriel fuera una estrella internacional. ¿Sabes cuál es la parte más graciosa?, le dijo Gabriel a María en su 10º cumpleaños, mientras observaban la fiesta que Ricardo había organizado en el jardín. Una celebración sencilla, con los niños de la escuela y del barrio, sin los excesos ostentosos de años anteriores. ¿Cuál? Siempre pensé que las palabras más importantes serían las primeras que hablaría, pero creo que las palabras más importantes son las que hablo todos los días ahora. Buenos días, gracias, te amo, hasta luego. Palabras simples que hacen sonreír a las personas. María abrazó al niño que se había convertido en su hijo en todos los sentidos, excepto biológicos. Tienes razón, mijo. Las palabras más poderosas son aquellas que vienen del corazón. ¿María? ¿Sí? ¿Puedes cantar la música de mamá? ¿Nuestra música? Y allí, en medio de la fiesta, con niños corriendo por el jardín y Ricardo encendiendo velas en un pastel casero hecho por la propia María, ella cantó, no solo la canción de cuna que había roto el silencio de Gabriel, sino una nueva versión que habían creado juntos, una música sobre familias que se eligen, sobre amor que trasciende sangre y dinero, sobre cómo las mejores melodías son aquellas cantadas con el corazón. Los otros niños dejaron de jugar para escuchar. Ricardo interrumpió lo que estaba haciendo. Rosa y los otros empleados de la casa salieron para escuchar. Y Gabriel, con su voz clara y dulce, se unió a María en la canción, sus voces mezclándose en una armonía perfecta que resonó por la propiedad y más allá, llevando un mensaje de que el verdadero lujo no está en posesiones materiales, sino en las conexiones humanas que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Cuando la música terminó,
Gabriel tomó la mano de María y la de Ricardo, uniéndolas. «¿Somos una familia de verdad ahora, verdad?», preguntó, sus ojos brillando con una felicidad que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. «Siempre lo fuimos, mijo», respondió María, mirando alrededor a las personas que se habían convertido en su mundo. «Solo necesitábamos la música correcta para ayudarnos a darnos cuenta. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial. A veces, las palabras correctas en el momento correcto pueden romper silencios que ni sabíamos que existían. Deja que la música del amor resuene en tu vida y en la de quienes te rodean».